Bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles. Hoy es miércoles 26 de julio del año 2023 y estamos viviendo el último miércoles de este mes. Por lo tanto, estamos ya realmente con la mitad del año en nuestras espaldas y estamos tomando la nueva carretera para el final de la segunda parte de este año 23. Así que bienvenidos, donde quieran que estén, una palabra cariñosa de bienvenida en esta tarde. Recordamos un par de actividades importantes de la iglesia, como es la Unión Femenil Misionera, que por razones de salud y de cuidado de la hermana Graciela a su hermana, está en un pequeño receso. Así es que para mañana, por supuesto que no hay. Para el próximo jueves, pues les informaremos oportunamente. También recordarles de la escuela dominical a las 12:45 cada domingo. Después del culto tenemos 45 minutos para reafirmar y recordar y repasar el contenido de esta lección que tiene como propósito afianzar nuestro conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que le invitamos a quedarse, a participar, a invitar y por supuesto llegar a tiempo al culto cada domingo. Muy bien, vamos ahora a la primera sección de este miércoles con la oración y tenemos algunos motivos de oración para compartir con cada uno de ustedes. En primer lugar, seguimos orando por la hermana Cristina Segura, Jesús Piedra, hijo de nuestra hermana Eva, la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago de Chile, también por Julio Esquivel, que vamos a orar unas pocas semanas más hasta que se nos confirme que ya completó su tratamiento y ya podamos sacarlo de la lista porque el Señor ha sido generoso en contestar nuestra oración. Deida Márquez, hay que seguir orando por ella. Aldo y Luz están pidiendo por un embarazo vigoroso, así que oremos también por estos jóvenes. Emily Silva en Santiago, también enfermita de cáncer. Olivia Herrera en franca recuperación. Y por la cirugía de Marta Peña. Ella ya está en casa recuperándose, aunque no ha sido fácil. Así es que la hermana Helen también está delicada de salud, está esperando una cita médica y esperamos también que pronto pueda recibir un diagnóstico apropiado. Entonces, vamos a orar por todos estos motivos y por algún otro que también venga a nuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias porque nos regalas este privilegio que tenemos de comunicarnos directamente contigo. Señor, cuando pensamos en la grandeza de tu nombre, simplemente, cuando pensamos en la grandeza de tu amor y de tu gracia, nos imaginamos como pequeños pigmeos rogándote y tratando de conversar contigo. Y cuando tenemos la certeza de que tú nos escuchas, qué maravilloso es darnos cuenta de ese amor gigantesco que tú tienes porque te place prestarnos atención, escucharnos y recibir el clamor de nuestros corazones. Así que Padre, gracias anticipadas por este privilegio que nos das de hablar con toda libertad contigo y de saber que pones atención a cada una de nuestras oraciones y que en tantas y tantas ocasiones no solo respondes a nuestra oración, sino que entregas mucho más de lo que te hemos pedido. Padre, gracias por ello. Y por ello seguimos intercediendo en esta tarde por motivos que tenemos en esta lista y de los cuales también te ha placido responder maravillosamente en muchos de ellos. Señor, es el caso de Julio Esquivel, que su mamá nos ha llamado para decirnos que Julio ha recibido finalmente una médula ósea. Por lo tanto, Padre, te alabamos y te pedimos que tú sigas conduciendo la recuperación total de este jovencito. Oramos también por la hermana Cristina Segura y su corazón,
por Jesús Piedra, que esperamos que ya está completamente recuperado. Por mi mamá, Señor, la pongo en tus manos también, para que tú la tengas en el hueco de tu mano y ella pueda estar bien delante de ti. Oramos por nuestra hermana Deida, que requiere, Señor, una vez más un milagro de ti. Así que la ponemos en tus manos también con todo nuestro corazón. Y también ponemos a Emily Silva en esta misma condición, con una enfermedad tan tremenda como es el cáncer. Así que, Padre, tú, por favor, fortalécelas y, Señor, está con ellas para que tú les des la fortaleza y la paz en sus corazones mientras están luchando para mejorarse o, Señor, están pensando en lo que pasará en las próximas semanas y días cuando tú decidas lo que tengas que decidir. Así que fortalece a cada una, ayuda a cada una y bendice a cada una. Señor, también nos parece legítimo en la petición de estos jóvenes adultos que son a Aldo y Luz. Ellos están procurando un embarazo. Señor, bendice ese anhelo y ese deseo y que el bebé que les des sea un bebé sanito, vigoroso, inteligente y que ese niño o niña sea de bendición al hogar de este joven matrimonio. Oramos también por Olivia Herrera. Gracias, Señor, por la recuperación impresionante que ha tenido. También por Marta Peña y su recuperación total. Y por Helen, para que, Señor, abra las puertas para que esta médica pronto la pueda atender, ver y decidir cuál será el mejor tratamiento. Gracias, Padre. Y ahora te pedimos que nos ayudes a entregar el contenido del estudio de esta tarde. Un estudio, Señor, donde queremos aclararle a tanta gente que no toda religión realmente es una religión que vale la pena seguir, sino que si no estamos en una buena relación contigo, lo cierto es que no hay mucha esperanza. Así que, Padre, ayúdanos, bendícenos y que el contenido que compartiremos pues sea apropiado a más de una persona en este día. Pedimos tu bendición y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos ahora a esta segunda sección, a esta segunda parte del estudio bíblico de cada miércoles con el tema de hoy. ¿Y cuál es el tema? ¿Es el mormonismo una religión o una secta? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta tarde, ilustrado por un templo maravilloso. Hay unos templos mormones que de veras son verdaderas obras de arte. Sin embargo, y a pesar de la grandeza que transmiten estos templos, no hay mucha grandeza en las creencias de este grupo. Así es que quiero que empecemos con esta declaración. El mormonismo fue fundado hace apenas unos 200 años por un hombre llamado José Smith. Es decir, todavía no cumple 200 años desde que este movimiento comenzó. Sin embargo, por la estrategia de sus líderes y por la manera en que presentan ellos su verdad, han ganado adeptos en todo el mundo. En todo el mundo. Sin embargo, su iglesia mayor, su congregación mayor, por supuesto, está aquí en los Estados Unidos y tienen ellos una tendencia a que cada uno de sus templos sea lo más sublime y lo más espectacular, cosa que logran en la mayoría de los casos. Este hombre, José Smith, aseguraba haber recibido una visita personal de Dios el Padre y de Jesucristo,
quienes le dijeron que todas las iglesias y sus creencias eran una abominación. Por lo tanto, y dada a esa declaración, es que José Smith se propuso fundar una nueva religión que aseguraba ser la única iglesia verdadera del mundo. O sea que de partida este hombre descalifica todo credo, toda religión, todo pensamiento hacia Dios, no importa cómo sea o cuán importante sea. El mormonismo realmente es la religión verdadera. El problema, sin embargo, el problema con el mormonismo es que contradice y modifica y expande la Biblia. Esa Biblia que usted conoce y que todas las demás religiones reconocen sobre la faz de la tierra, ellos declaran y dicen, bueno, la Biblia sirve, pero hay que hacerle algunos cambiecitos y aportarle más material porque con lo que tiene, no tiene todo el mensaje. Así que esta es la verdad. El mormonismo contradice, modifica y expande la Biblia. Y voy a hablar de eso en un segundo más, acerca de esta expansión. Fue muy interesante para mí encontrarme con este pensamiento de un historiador que en el año 82, cuando yo llegaba a este país, de nombre Sidney Alstrom, declaró en uno de sus escritos lo siguiente: ni siquiera se puede estar seguro de si el mormonismo es una secta, un culto mistérico, una nueva religión, una iglesia, un pueblo, una nación o una subcultura estadounidense. De hecho, en diferentes momentos y lugares ha sido y es todo esto a la vez. O sea que es una ensalada rusa, como se dice por ahí, es un enredo, es un plato de espaguetis en todo el sentido de la palabra. Por ello, es importante entender y saber algunas cosas de este movimiento porque realmente desorienta a la gente y da respuesta en algunas cosas a las inquietudes de ciertas personas. Pero en realidad, la manera en que este grupo ha crecido no es precisamente presentando verdades bíblicas, sino haciendo otros énfasis que comentaremos más adelante. En este estudio vamos a comparar algunas de las enseñanzas del mormonismo con lo que enseña directamente la Biblia. Van a ser unos 6 puntos. No es todo lo que creen los mormones, pero con 6 ustedes claramente se van a dar cuenta que lo que dijo el señor Sidney es realmente verdadero. Así que, con esta manera de trabajar, verificaremos enseguida si lo que enseña el mormonismo está en concordancia con lo que enseña la Escritura y con lo que creemos los cristianos. Por ejemplo, y primero, en cuanto al hecho de que el mormonismo contradice, modifica y expande la Biblia, veamos qué creemos los cristianos. Y los cristianos, para empezar, no tenemos razón para creer que la Biblia no es verdadera y no es suficiente. Para nosotros la Biblia es verdadera y es suficiente tal cual está. Por ello que creemos que la Biblia no se contradice en absolutamente nada, por lo cual no hay que modificarla ni menos expandirla. Y cuando hablamos de expandirla, quiere decir que si usted tiene esta Biblia y la expande, quiere decir que le va a agregar más páginas, más libros, más texto, más historias. Bueno, el creer y confiar verdaderamente en Dios significa creer en su palabra tal cual Él la reveló. Porque nos daremos cuenta en un momento más que la Biblia para los mormones es solo un eslabón dentro de una gran estructura, por lo cual la Biblia no tiene la significancia que tiene para nosotros. Para nosotros,
toda la escritura, o sea, todo este libro es inspirado por Dios, es útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Nos habla este pasaje de alguna manera que falta algo en la Biblia? ¿Nos dice este pasaje que a lo mejor alguien se equivocó y se le olvidó agregar algo aquí especial? ¿No están seguros de que si esta palabra viene de un hombre, de una persona, de una combinación? La Biblia claramente en este pasaje dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir eso que no Dios escribió con su propia mano el texto, cosa que podría haber hecho perfectamente como lo hizo cuando escribió las tablas de la ley. En este caso, Él ha ocupado otra facultad que Él tiene de inspirar a las personas y por eso inspiró a unos 40, 50 autores que fueran y escribieran lo que Él quería que estuviera en la palabra de Dios. Así que para nosotros, los cristianos, la Biblia, como está, es más que suficiente, está inspirada por Dios y como está, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Por eso nos corrige cuando estamos equivocados. Y después de corregirnos nos dice, así hay que hacerlo. Y así hacemos lo correcto. Entonces, eso en cuanto a esta primera declaración de los mormones. Los mormones creen entonces que ellos necesitan modificar, agregar y en otras palabras corregir el texto de la Biblia. Entonces, cuando pensamos de esa manera, estamos viendo un poquito de arrogancia y suficiencia de estas personas para haber llegado a esa conclusión, ¿no les parece? Bueno, un segundo principio que los mormones creen es que realmente hay 4 fuentes de palabras divinamente inspiradas en vez de una sola. Para nosotros los cristianos, tal como Martín Lutero lo declaró, solo la Biblia es la palabra de Dios, no hay otra cosa. Entonces, para ellos hay 4 fuentes. Y por supuesto no descartan la Biblia, pero ellos creen de hecho que hay 4 y esta palabra está inspirada. Y en vez de ser una sola, tienen por supuesto la Biblia siempre y cuando esté traducida correctamente. Eso quiere decir que ellos van a cuestionar mi Biblia, van a cuestionar su Biblia y van a cuestionar todas las Biblias. La única que no van a cuestionar es una que el señor Smith encargó o tradujo él mismo, pero como lo hizo a su manera. Entonces, esa Biblia, según ellos, está traducida correctamente. En segundo lugar, ellos también creen en el Libro del Mormón, un libro que cuenta algunas historias sagradas de los aborígenes de este país, que fue traducido por Smith y publicado en el año 1830. No hace mucho tiempo si pensamos en la historia del ser humano en miles de años. Ese libro es tanto o más importante que la Biblia para los mormones. En tercer lugar, está la Doctrina y los Pactos, otro documento escrito que contiene una colección de revelaciones modernas en cuanto a la iglesia de Jesucristo, cómo ha sido esta iglesia restaurada. Y finalmente, la última fuente de consulta para su doctrina es la Perla de Gran Precio. Y este texto es considerado por los mormones como clarificadora de un montón de doctrinas que solo ellos tienen. Y según ellos, que faltó esa enseñanza en la Biblia, entonces la Perla de Gran Precio, este documento, agrega estas historias, estas doctrinas para claridad de los mormones. Y, por supuesto,
también añade una cosa muy curiosa, información acerca de la creación del mundo, que no está para ellos evidentemente claro en el Génesis ni en todo lo que la Biblia nos dice acerca de la creación. Así que ellos creen todo esto. Ahora, en el caso nuestro, ¿qué creemos? Para nosotros la Biblia tal como está, dije, es solo la Biblia y allí está todo lo que necesitamos saber de parte de Dios. Ahora, tercer aspecto. Los mormones creen estas cosas acerca de Dios. Déjenme decirles en qué creen los mormones. Por ejemplo, creen que Él no siempre ha sido el ser supremo, sino que alcanzó este estatus a través de haber vivido una vida justa y un esfuerzo persistente. Dios para ellos entonces es un hombre, una persona que no siempre ha sido el Dios que hoy creemos, sino que alcanzó esa cualidad a través de una vida justa y de un esfuerzo persistente. O sea que Dios se ganó su lugar a través de obras. ¿Les suena parecido eso? Nosotros no creemos en las obras, ¿verdad? Porque todos estamos fritos a través de las obras. Creemos más bien en la gracia. Bueno, aquí ellos parten diciendo que Dios no era Dios, pero que por sus obras fue ganando puntos hasta que llegó al grado de Dios. Segundo, creen también que el Dios Padre tiene un cuerpo de carne y hueso. O sea que nos podemos cruzar con este Dios en cualquier momento y lo vamos a ver tan tangible como cualquier hombre. Hasta lo podemos saludar y pues nos daremos un estrellón de manos. O sea que este Dios de los mormones es un Dios muy práctico para ellos, pero no muestra hasta el momento esa grandeza y esa soberanía que Dios tiene. Ahora, aunque ya este concepto ha sido abandonado por los líderes modernos de los mormones, ellos creían que Adán realmente fue o era Dios. Adán. Y también que Adán fue el papá de Jesucristo. Así que, ¿no les parece como esa ensalada que estábamos hablando al comenzar? Es una cosa de mover y de agregar y de quitar cosas espantosas. Hay un solo Dios, es lo que creemos nosotros. No, ese Dios no evoluciona, no tiene que evolucionar, no tiene que hacer obras, no tiene que hacer nada porque Él es el origen de todas las cosas. Una tremenda diferencia en cuanto a lo que creen los mormones. Ahora, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Bueno, hay un solo Dios y un verdadero Dios. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, que dice, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Esto no lo dice Isaías. Isaías simplemente recibió este mensaje y lo transcribe para que usted y yo y todo mundo, incluyendo los mormones, lo tengan y lo vean. ¿Qué dice el Señor? Comencé de a poco, hice buenas obras, caminé para allá, vine para acá, ayudé a los enfermos, por eso ahora soy Dios. No dice eso. Dice, yo soy el primero y soy el último. No hay otro Dios. Versículo 7, ¿quién es como yo que se presente y les demuestre su poder? Que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo y expliqué su futuro. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes mismos son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No hay otra roca, ni una sola. Yo soy el primero, yo soy el último, no hay otro
Dios. Así que, ¿qué le parece esto? Entonces, ¿coincidimos de alguna manera con el pensamiento mormón? Lamento decirlo, pero en lo absoluto. Ahora, Él siempre ha sido y siempre existirá. Ese es nuestro Dios. ¿Y cómo lo comprobamos esto? No podía yo poner toda la base bíblica que tenemos. Es abundante. Seleccioné el pasaje que para mí comunicaba más claramente. Pero si eventualmente usted quiere tomar nota de Deuteronomio y de Salmos ahí en la pantalla y compárelo con Primera de Timoteo, tiene toda la libertad de hacerlo y le animo a hacerlo. En nuestro caso, simplemente para entender que Él siempre ha sido y siempre existirá, dice Timoteo, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios, por siempre y para siempre. ¿Qué más dice? Él es el Rey eterno. Y un Rey eterno no tiene principio, no tiene fin. Entonces, Él es quien es, tal como es, invisible y que nunca muere. Solamente Él es Dios, dice Timoteo. Solamente Él es Dios. Lo siguiente, Él no fue creado porque cuando se nos dice en el pensamiento mormón que pues Él fue creado y que hizo muchas cosas y empezó a crecer, hizo buenas obras hasta que llegó al grado de Dios, eso contradice en todo sentido lo que la Biblia nos dice. Él siempre ha sido y siempre existirá, pero también Él no fue creado, sino que Él es el creador. Entonces, mire, lea el capítulo 1 completo y usted va a entender ese concepto. Lea el Salmo 24 y lo va a entender. Nosotros vamos a leer el versículo 16 de Isaías 37. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Qué maravilla, ¿verdad? ¿A qué Dios queremos escoger? ¿Al Dios verdadero o a este otro Dios que pareciera que en su buena intención parece estos señores del mormonismo crear? Bueno, hablando de que este Dios que ellos tienen fue creciendo y se fue perfeccionando, bueno, nuestro Dios es el Dios perfecto y nadie más es igual a Él, punto. ¿De dónde sacamos este concepto? Ningún Dios pagano es como tú. Oh Señor, nadie puede hacer lo que tú haces. Salmo 86 e Isaías 40. Así que Dios el Padre no es un hombre, nunca lo ha sido. Cosa que el mormonismo también declara, que Dios es como una persona con la cual usted y yo podemos conversar. Con Dios sí podemos conversar, pero no de manera material. Primero tenemos que tener fe. Después de eso, tenemos que tener la convicción que Él nos escucha. Y por cierto que nos escucha porque responde a nuestras oraciones. Pero Dios el Padre no es un hombre. No tiene huesos, no tiene carne, nunca lo ha sido. Miren, ahí hay 3 pasajes para afirmar esta declaración. Leemos la de Números 23. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Respondamos. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Jamás. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Nunca. Así que Dios no miente, no es humano. Por lo tanto, si no es humano, no tiene huesos, no tiene carne, tampoco tiene pelo. Dios es el creador, no es
una copia ni una imitación de nosotros. También Él es espíritu, y un espíritu no está hecho de carne y hueso. ¿Estamos de acuerdo? Si Él es espíritu, y siempre la Escritura declara que Dios es espíritu y es verdad, no está hecho de carne entonces. Ahora leamos Juan 4:24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así que el entendimiento de la naturaleza de Dios no lo tenemos que discurrir nosotros. Es la propia Escritura que nos dice cómo es Dios. Así que discrepamos no 100%, 200% con la doctrina mormona. Ahora vamos a una cuarta manera de ver a Dios de parte de los mormones. Ellos creen que hay por lo menos 3 niveles diferentes del reino en la vida venidera. Cuando nosotros pensamos en la vida venidera, vamos a ir al cielo, punto y aparte. Ellos no. Ellos creen, fíjense que creen en el reino celestial, también creen en el reino terrenal y también creen en el reino celestial. Yo no sé si usted conocía estos 3 reinos, pero para ellos hay un reino aquí en la tierra, hay un reino celestial, pero aquí donde nos dejan con un jaque mate es con el reino celestial. ¿Qué es el reino celestial? Bueno, es el más bajo de los 3 reinos o de gloria en el cielo. O sea que esto es como una escalerita. El reino celestial es el cielo de verdad para nosotros. Para ellos es el tercer nivel. Más abajito está el reino terrenal, como quien dice los que quedaron aquí en la tierra. Y el reino celestial es un reino abajo del otro, donde la gloria y la gracia, bueno, no hay mucho que favorezca al ser humano. Y las tinieblas exteriores, donde la raza humana terminará dependiendo de lo que hayan creído y hecho en la vida mortal, es ese reino celestial. Por el contrario, ¿qué nos dice la Biblia después de la muerte? ¿A dónde vamos? La Biblia nos dice que hay solo 2 lugares, uno que es el reino del cielo y otro que es el infierno, dependiendo si pusimos o no nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Tampoco se trata de obras, tampoco se trata de dinero, tampoco se trata de si me porté bien o mal. Se trata de haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que al estar ausentes de nuestros cuerpos como creyentes, significa que estamos con el Señor. Los incrédulos, los que nunca confesaron a Cristo como su Señor y Salvador, son enviados al infierno o al lugar del Hades o de los muertos, donde ciertamente no estarán muertos, estarán como muertos, pero estarán sufriendo las consecuencias de esa realidad. Así es que cuando Jesús venga por segunda vez, nosotros también vamos a recibir cuerpos nuevos. Habrá nuevos cielos y una nueva tierra para los creyentes. Es la promesa que el Señor nos hace. Y los incrédulos serán echados en un lago eterno de fuego y de sufrimiento. Ahora, la Escritura también nos enseña y nos dice que no hay segunda oportunidad. Aquí, en lo que vemos ahí en la pantalla, parece que ellos tienen hasta 3 oportunidades de no quedar mal. O sea, el reino celestial es como el reinito más bajo, de menos importancia, pero no van a estar sufriendo. El reino terrenal es mejor y el reino celestial bastante mejor. Así que
No hay una segunda oportunidad para redención, lo que nos enseña a nosotros la Biblia. Así que, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá, ¿qué cosa? El juicio, dice Hebreos. Así que, otra vez, lo que este grupo declara es un conflicto y una incoherencia que con la palabra de Dios no hace mucho sentido. Un quinto punto. Los líderes del mormonismo enseñan que la encarnación de Jesús fue el resultado de una relación física entre Dios y María. Para eso hay que creer que Dios tiene huesos y tiene cuerpo. Si no, no habría sido posible una relación. Pero también ellos creen que Jesús es un Dios, pero es un Dios con letra minúscula. Esto quiere decir que cualquier ser humano también se puede convertir en un Dios con letra minúscula. Ahora, contrario a esto, nosotros los cristianos creemos que absolutamente nadie puede alcanzar el estatus de Dios. ¿Por qué? Porque solo Él es santo. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Así que nosotros solo podemos ser hechos santos a la vista de Dios a través de la fe en Él, pero no porque nos convertimos en pequeños dioses o dioses pequeños. Así que esto casi implica también que la salvación se puede obtener con una combinación de fe y de buenas obras, como le pasa al Dios de los mormones. Así que nosotros podemos ser hechos santos, como dije, a la vista de la fe que tengamos en Cristo Jesús. Jesús es el unigénito de Dios y es el único que jamás ha vivido una vida sin pecado, libre de culpas, quien ahora tiene el más alto honor en el cielo. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Así que Cristo no está creciendo un poquito cada día por sus obras y por sus méritos. No, Él es el Hijo de Dios. Y como recordamos en la palabra, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros cada día. Así que eso nos permite afirmar que Dios y Jesucristo son en esencia una persona. Así que Jesús ha sido el único que ha existido antes de su nacimiento físico. Si usted quiere mirarlo en el principio del Génesis, ahí se va a dar cuenta que Jesús estaba participando de la creación. Así que Jesús se dio a sí mismo por nosotros como un sacrificio y Dios lo levantó de los muertos y un día todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Ojalá que los mormones pudieran ir entendiendo esto para ir atesorando en su corazón la verdad bíblica y que reconozcan en Jesús al verdadero Salvador. Porque la salvación que Jesús ofrece es por gracia, no es por obras. Para que nadie después diga, yo soy lo que soy ahora por, miren, todo lo que hice, ayudé a tantos enfermos, di tantas ofrendas, hice tantas cosas por lo demás, por eso mis puntos han subido y yo estoy donde estoy. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Jesús mismo nos dice
que es imposible ir al cielo por nuestras propias obras, que solo será posible si ponemos nuestra fe en Él. Ahora, anote este pasaje, por favor, si tiene una pluma por ahí, un lápiz. Mateo 19 declara lo siguiente, 19:26, aquí está. Dice: todo es posible si ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dice Mateo 19:26, Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre este Dios que es todo amor y todo poder en comparación con ese Dios que tiene que ir creciendo y tiene que hacer obras y tiene que hacer cosas para crecer y llegar a ser un verdadero Dios? Eso es bastante diferente y sin el sentido que la Escritura tiene. En realidad, y eso es algo que debemos entender todos, aún los mormones, todos merecemos el castigo eterno porque todos somos unos pecadores. Aun cuando hagamos buenas obras, aun cuando nos esforcemos diariamente de ser lo más consecuentes con la palabra de Dios, pues siempre nos equivocamos en algo, aunque sea pequeño. Y ya eso nos convierte en pecadores constantes. Pero el amor y la gracia infinita de Dios nos han dado una salida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y establece claramente que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que está claro que solo hay una manera de recibir salvación. No es obras, no es hacer cosas, no es recorrer caminos de una manera sufrida, no es solamente andar ayudando al prójimo, cosa que hay que hacer, pero esa no es la esencia de la acción, sino que la acción está en recibir la salvación, conocer a su Hijo Jesucristo y de esa manera obtener la salvación. Porque en ningún otro que no sea Jesucristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cómo me gustaría compartir este pasaje con más de un mormón? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viene nuestra hermana entonces y nos pregunta, bueno, ¿es el mormonismo una religión o una secta? Es una pregunta para mí complicada, no en el sentido de que no se entienda lo que está pasando, pero aunque los mormones usualmente son personas amigables, amorosas, respetuosas, amables, están involucrados en una religión totalmente falsa. Lamento decirlo, pero ni aún califican como una religión, ni como una secta. Son una cosa tan rara y tan espectacularmente fuera de lo que la Biblia básicamente enseña, que no nos queda otro remedio que decir son una religión totalmente falsa. Una religión que hace lo siguiente: distorsiona la naturaleza de Dios, distorsiona la persona de Jesucristo y el significado de la salvación está contrariando todo lo que nos enseña la Biblia. O sea, no hay ninguna semejanza en lo más mínimo con lo que enseña la Biblia. Así que es una manera de ver y de ver la vida y de interpretar las circunstancias que se aleja de toda manifestación bíblica. También es una religión que usa la Biblia de pretexto y subterfugio
para aparentar que creen lo mismo que los cristianos. Y lo hacen para introducir como igual al libro mormón, que no solo es deshonesta, sino que también maquiavélica, porque ni aun ellos, como una fe, logran uniformar estas maneras de pensar que llegan a ser maquiavélicas. Así es que ojalá nos haya servido esto para tener una visión un poquito más clara de lo que significa el mormonismo. Es algo por lo cual debemos orar mucho, porque ellos visitan, recorren, buscan oportunidad para hablar con la gente. Tienen una estrategia muy simpática que en alguna otra ocasión mencionaré para entretener y para cautivar la atención de la gente, para que después, poco a poco, empiezan a introducir todas estas pensamientos y doctrinas que ellos tienen. Si lo hacen desde el principio, como yo lo he hecho ahora, ahuyentan al 90% de los prospectos. Pero ya descubrieron eso, entonces han cambiado esta estrategia para que sea un asunto más sutil y de esa manera puedan lograr capturar la atención de alguno entre la gente que visitan. Así que mucho cuidado con los mormones. Mucho cuidado con la palabra de Dios. La palabra de Dios está para que la recordemos, la entendamos y la podamos aplicar a todas estas situaciones como lo hemos hecho en esta tarde. Así que vamos a orar para terminar y para que el Señor bendiga a cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por el maravilloso libro que nos dejaste, la Santa Biblia. Este libro que es el testigo de tu voluntad y de todo lo que el ser humano debe conocer acerca de ti. Señor, gracias, porque en primera ocasión hemos sido expuestos a la palabra tuya tal como la conocemos, y que no hemos tenido esta experiencia grotesca de enfrentar la Biblia con libros apócrifos que realmente no armonizan en lo más mínimo con lo que tú nos declaras en tu santa palabra. Señor, que seamos estudiosos de la Biblia, que seamos firmes en lo que sabemos de ella y que apliquemos correctamente los principios que tú nos dejaste en tu palabra. Que nunca dejemos que un ser humano, un autor humano, una circunstancia humana vengan a ser superiores a tu palabra, sino que podamos ver inmediatamente que cuando tu palabra es desafiada en su autoridad, es cuando tenemos que prestar más que atención para aclarar nuestra mente, nuestra fe y nuestra vida. Así que, Padre, gracias por todo ello. Y ahora, Padre, pedimos tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu. Y, Señor, que tengamos el anhelo, el deseo del próximo domingo congregarnos para celebrar tu nombre, para estudiar tu palabra y para entenderte cada día mejor en nuestra vida. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.